la iglesia, la puerta estrecha, está abierta casi el transcurso de toda la semana, menos el martes. Entonces, por eso dije casi toda la semana. Entonces, es bueno si quiere venir. Estamos haciendo las clases de griego los lunes y miércoles de 7:30 a 8:30. Si quiere venir a estar en las clases, puede hacerlo. Si quiere sacar un tiempo de oración, puede ir a hacerlo. O sea, las puertas están abiertas, pueden hacerlo. Están cordialmente invitados también para los que quieran. No hemos avanzado mucho, pero estamos yendo poco a poco, porque es algo bien interesante. Lunes y miércoles estamos con las clases de griego, 7:30 a 8:30. Los jueves, nuestra reunión normal, 6:30 a 8. Los viernes estamos con el ensayo de alabanza de 7:30 en adelante. Los sábados estamos con las clases del MINS, de la licenciatura, del Instituto Reformado MINS. Estamos de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. 6 de la tarde, 7:30 de la noche. Estamos en la mitad del curso de bibliología. Entonces los invito para el próximo módulo. Vamos a iniciar el curso de proverbios, la introducción a proverbios. Entonces, para que nos vayamos animando y vayamos preparándonos para proverbios. Y los domingos, pues, nuestra reunión de 9 de la mañana a 11 del día. Entonces, si vemos casi toda la semana está en servicio, en funcionamiento la iglesia, para que, digamos como decía el salmista, una cosa demando o una cosa deseo. ¿Y cuál era esa cosa? Yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa era la única cosa que pedía el salmista, el rey David. Y Dios quiera que sea ese deseo en nosotros. Bien, sin más preámbulos, ya recordando un poco lo de las reuniones, entonces damos paso al predicador de la noche de hoy para que sea el Señor usándolo para la edificación de su pueblo. Jordan, bienvenido. Muy buenas noches, iglesia. Un saludo para todos. Y bueno, pues Felipe anunciando las clases, y pues la clase de griego que las doy yo. Yo dándome cuenta en las cuestiones de idiomas y todo. Yo hasta a veces pienso que ustedes hablan muchos idiomas o conocen muchos idiomas. ¿Tienen alguna noción de cualquier idioma? ¿Eso es verdad o no? ¿Ustedes qué piensan? El español, el hebreo, el griego, el arameo, ¿no? El inglés. Pero ya centrándonos como tal, yo creo que tal vez ustedes sí hablen arameo, o tampoco, o sepan algo del arameo. No, nada. Si yo les pregunto, ese es hebreo. Si yo les pregunto qué significa Talita Kumi, ¿ustedes qué saben de eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ven que sí sabe arameo? Ay, que no. ¿Saben o no? Bien, pues hablando de ese Talita Kumi, vamos a hablar de esa niña y de una mujer más, la cual nos aparece en la misma sección. Vamos antes de esto pues a orar para que sea Dios guiándonos. Amado Padre Celestial, ante ti nos presentamos, oh Señor, llenos de cargas, llenos de hacer mal, para pedirte que seas tú purificándonos, que seas tú limpiándonos de nuestra maldad, que seas tú perdonando nuestros pecados y también para poner todas estas cargas en ti. Tómalas, oh Señor, las ponemos en ti y ayúdanos a llevar tu yugo, que es ligero y es fácil de cargar. Ayúdanos, oh Señor, a que en esta noche estemos muy atentos a tu mensaje, estemos dispuestos de todo corazón para escucharte y obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Bien.
La niña la encontramos en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el final. Desde el versículo 21 hasta el 43. Entonces, ustedes ven que hay un título allí que dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cierto? Y algunas Biblias tienen las referencias de los otros evangelios donde aparece este mismo relato. Entonces voy a pedir a una persona que por favor busque el de Mateo. Felipe, dale, pastor. Y a otra persona que busque el de Lucas. Es Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Bien, y aunque pues el título que tiene muy largo, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, también se podría decir que la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Yo más bien lo he querido tomar como la última esperanza. Aquí nos vamos a encontrar que para la hija de Jairo había una última esperanza. Y para la mujer que tocó el manto de Jesús, o la mujer de flujo, también había una última esperanza. Entonces este mensaje se llama así, la última esperanza. Bien, voy a dar lectura al pasaje de Marcos, luego sigue el de Mateo, luego el de Lucas. Bien, dice así, Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ese es el de Marcos. Ahora el de Mateo, por favor. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él,
diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gracias. Es el de Mateo. Ahora el de Lucas. Cuando oyó Jesús, le recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanado. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa de alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. Gracias. Bien. Esta es las mujeres con las que nos encontramos esta noche. Y es sencillo. Tenemos la última esperanza para la hija de Jairo y la última esperanza para la mujer del flujo de sangre. Bien. Entonces, pues, el pasaje como tal es central. Vamos a tomar a Marcos 5, desde el 21 hasta el 43. Si ustedes se fijaron, Mateo y Lucas, el que entre los tres, del que los tres más detalla el relato es Marcos, ¿cierto? Aunque Lucas menciona otras cosas que Marcos no, por su cuestión de que él mismo era médico y él registra ahí que esa enfermedad era incurable, que ningún médico había podido curarla. Y también él registra
porque todos se burlaban de Jesús porque sabían que la niña había muerto, ¿sí? En cambio, Mateo, el relato que pone Mateo es muy corto, es breve. Mateo no se pone con detalles, ni siquiera dice el nombre de Jairo, solo dice un principal y ya. Pues claro, Marcos, escribiéndole a los judíos netamente, pues sabe que un principal es el principal de la sinagoga, uno de los encargados de mantener el orden en la sinagoga. ¿Y cómo? Sí, claro, gracias, Mateo, sí. Pero Marcos y Lucas, pues, por ende deben escribir un principal de la sinagoga llamado Jairo, porque pues Marcos escribe esa a los griegos como tal, pues directamente a los de Roma. Entonces ellos tenían su cuestión de su cultura, su forma de ser era más griega que judía, ¿sí? Aunque en Roma había una discusión entre quiénes eran mejor o quiénes eran más, si los griegos o los gentiles. Marcos les dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el evangelio es para los dos. Y pues Lucas también lo registra porque se lo escribe a su discípulo, a Teófilo, al excelentísimo Teófilo. Entonces, cada escritor de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tiene un propósito con lo que ha escrito, ¿cierto? Nos vamos a centrar en Marcos porque él da más detalles. Y por supuesto, no vamos a dejar por un lado a Mateo ni a Lucas. También vamos a tomar de ellos para complementar el mensaje de esta noche. Bien, entonces, en el capítulo 5 de Marcos, y antes de las otras narraciones, en tanto Lucas como en Mateo, encontramos que Jesús ha expulsado demonios de un gadareno. ¿Y qué pasó con eso? Pues Jesús expulsó ese demonio y lo lanzó a unos marranos, a unos cerdos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con estos cerdos? Pues se fueron para el barranco, para la peña, y ahí llegaron. Cuando se dieron cuenta las personas, todos los gadarenos, pues ¿qué le dijeron a Jesús? Le rogaron que se fueran. Le rogamos que se vaya. Y pues él hizo, pues se fue. Ahora, con lo de Jairo, encontramos que Jairo le dice a Jesús, te ruego que vengas. Te ruego que vengas. Entonces lo primero que encontramos, aunque algunos rechazan a Jesús, muchos lo necesitan. Muchos lo necesitamos. Y bueno, aquí entra Jairo. Y sé que vamos a hablar de Jairo, pero la petición de él es por la niña, la hija de él. Entonces por eso acá hay dos mujeres. ¿Bien? Entonces comencemos ya con la última esperanza para la hija de Jairo. Entonces llega Jesús otra vez, dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este principal de la sinagoga era de la sinagoga de Capernaum. Si ustedes recuerdan, el jueves anterior, ¿qué estaba haciendo Jesús en Capernaum? Cada día de reposo. Estaba enseñando. ¿Y quién estaba en esa sinagoga? Pues este principal. Y pues desde que Jesús sana a la suegra de Pedro hasta aquí donde nos encontramos, pues ya ha pasado tiempo y este hombre nunca había buscado a Jesús, no había tenido esa necesidad de buscar a Jesús, según él, pero ahora sí lo encontramos que llega a Jesús y se postra a sus pies. Entonces fíjense, una persona reconocida, una persona que su puesto es superior
en la sinagoga es superior a cualquier otro. Pero ahora llega frente a Jesús y se postra. Se postra, mostrándole a Jesús que Él es mayor. Le está mostrando su respeto. Le está mostrando reverencia. Una persona de la alta sociedad frente a Jesús, postrado. Y dice el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bien, esta fue la necesidad. Esta fue la razón por la que Jairo tuvo que ir a Jesús para rogarle. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, ahora la niña ya está agonizando. Eso quiere decir que antes estuvo enferma. ¿Sí? Antes estuvo enferma y Jairo, un reconocido principal de la sinagoga, pues hubo hecho de todo para que la niña se mejorara. Pero ¿qué pasa? No. Aquí, cuando él dice que mi hija está agonizando, está diciéndole que está en sus últimas, que ya no ve mejoría, que está sintiendo que ya no da más la hija. Y además le está demostrando a Jesús ese amor que él le tenía a la niña. Otra versión va a decir, mi hijita está agonizando. No sé si ahí desaparece. Pero como tal, la expresión es, mi hijita está agonizando. Y al final, Jesús le dice, Talita Kumi, que es, hijita, a ti te digo, levántate. ¿Ven? Entonces, aquí está esta niña. Aunque ese diminutivo de hijita, hijito, para un niño, una niña de 12 años, no le era bien, porque a los 12 años ya era considerado mayor a un niñito o a una niñita. Tenía cierto nivel de madurez, pero lo que demuestra aquí el padre es ese amor por lo que daba. Lucas nos dice que esta hija era la única hija, no tenía más, era la única hija. Bien, lo que le pide el principal es que venga y que ponga la mano sobre ella para que sea salva. Ve, ¿y por qué? O sea, ¿cómo él supo de que Dios tocándola va a ser sana? Claro, en Capernaum él estuvo enseñando. Claro, estuvo enseñando muchos días de reposo. Lo de la suegra de Pedro pues se extendió hasta el día de hoy. E incluso ya se había extendido lo primero que vimos. ¿Recuerdan? Dice Juan, este fue el principio de señales de Jesús, que hizo Jesús en Galilea, en las bodas de Caná, que era otra ciudad de Galilea, pues también se había expandido. Ya muchos sabían de esto. Y además de la suegra de Pedro, recuerden que ahí mismo, en la casa donde estaba, en donde vivía Pedro, pues llegó mucha gente al anochecer, muchas personas. ¿Para qué? Para que sanara más enfermos. Entonces ya este principal de la sinagoga la tenía clara, o sea, es a Jesús donde tiene que ir. Ya no hay más, no hay de otra. Esta es la última esperanza para mi hija. Bien, claro, no había de otra, o sea, no. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Alonso, ¿puede leer su versión, por favor? Sí. Dice, Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Gracias. Bien, este versículo es clave aquí porque digamos que es lo que une a lo que Jesús va a hacer a la casa de Jairo con la mujer que aparece ahora. ¿Por qué? Porque pues bueno, él se va caminando con Jairo, también va con uno de sus seguidores con Jacobo, con Juan, con Pedro y Andrés, pero además hay mucha gente, muchas personas, de tal forma que lo apretan.
que lo apretan. Es como si él andara así, con permiso. ¿Sí? Hay muchas personas. Esto también nos demuestra que sí o sí iba a haber una tardanza para llegar a la casa de Jairo. ¿Sí? Entonces por eso lo une con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer que viene y aparece aquí dice, bueno, hay mucha gente, voy a aprovechar solamente para tocarle el manto y yo sea curada. ¿Bien? Entonces, porque había muchas personas y le apretaban, es que esta mujer se aprovecha, digámoslo así. Sí, ella pensó, no se va a dar cuenta, yo lo toco y me voy. Sí, entonces aquí ya ingresa la última esperanza para la mujer del flujo de sangre. Fíjense que no hemos terminado la última esperanza para la hija de Jairo, pero ahora ingresa la última esperanza para la mujer del flujo de sangre. Entonces el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. No más con eso ya pensaríamos, no, pobre mujer, cuánto dolor no ha tenido que pasar. 12 años. Y eso era un dolor físico y un dolor espiritual. Porque una mujer así de flujo de sangre era considerada en el pueblo judío como una mujer inmunda. Todo lo que ella tocara era inmundo, toda su ropa era inmunda. Si ella se sentaba, pues la silla se ponía inmunda, la casa era inmunda. Si ella tocaba a alguien más, esa persona era inmunda. La rechazaban. Y digo espiritual porque ella no podía entrar al templo, no podía acercarse al templo, era inmunda. Y 12 años sin ir al templo. ¿Ven ese dolor? O sea, duele. 12 años. Y pues bueno, el versículo 26 y Lucas también nos describe ese dolor del cual ella había tenido. Dice, versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Qué pasó aquí? Pues que ella estuvo de un médico a otro. Pues 12 años, ¿cómo no? 12 años, ver que en un año un médico no le pudo ayudar con su enfermedad a curarla, pues tuvo que ir a otro. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Peor. Entonces, desde que le empezó este flujo de sangre y ya 12 años, esta mujer ha crecido gradualmente de mal a peor. Lucas nos escribe que ningún médico le había podido curar esta enfermedad. Esta era una enfermedad incurable. Lucas, como es médico, pues él se puso ahí, no, ni yo. Es una enfermedad incurable. 12 años, 12 años, no. Esa mujer incluso ya después de 12 años de perder tanta sangre, ya estaba cerca de la muerte. Ya había gastado todo lo que tenía. Pudo haber sido rica, pero ya había gastado todo lo que tenía. Pero no fue rica. Era una mujer del común y corriente. Ahora era una mujer pobre, porque ya no tiene nada. Y si no muere de la hemorragia, pues va a morir de hambre. Pero que muere, va a morir. Que muere, va a morir. Entonces aquí tenemos a esta mujer, de la cual ya no tenía esperanza alguna, pero el versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ella solamente escuchó hablar de Jesús. ¿Qué había pasado con Jairo? Él había visto las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros que él hacía, tanto que él sabía que
sanaba a las personas como era, con el manto, tocándolas y ya. Pero esta mujer no. Ella dijo, no, mire, yo para ser curada solamente voy a tocar su manto. ¿Qué pasaba si esta mujer tocaba a Jesús? No, si un ser humano tocaba a esta mujer, se consideraba como inmundo. Pues esta mujer no quería poner inmundo a Jesús, o sea, para ella en sí, ¿cierto? Pero fíjense que había tantas personas que apretaban a Jesús, pues ella ya había tocado a muchos. ¿Sí? Y no, pues ni ella ni le importó eso. Tanto así que fue hacia Jesús, o sea, el objetivo era ir a Jesús, tocar su manto y volverme así, rápido. Sin importar tantas personas que había allí tocándola, estripándola ella también. Pero ella fue a Jesús. Bien, aquí sí vemos un poco de fe, de que sí, si voy a Él me puede curar. Si voy a Él me puede curar. Y digo poco porque ella pues se basaba en que si tocaba este manto, ese era el manto, una de las vestiduras que usaban los judíos, y en las esquinas tenían como bolitas que colgaban. Entonces si tocaba eso ya era sanada. Para ella pensó de que haciéndolo así podría ser sanada, que Jesús sanaba de esa forma, pero Jesús no sanaba de esa forma, sino tocando a las personas, mirándolas de frente, mirándoles sus llagas. Sin embargo, fue donde Jesús ya no tenía ninguna esperanza, y así Jesús no la viera, ella pensó ser sanada de su enfermedad por tocar solamente la puntica de su manto. El versículo 28 dice, porque decía, si tocaré tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, como pensó hacer la mujer, porque ya no le quedaba nada más, pues así sucedió. Tocó su manto. Dice aquí que su fuente, la fuente de su sangre se secó. Y además agrega de que ella lo sintió, o sea, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, no es solamente que sí, aquí está escrito que su fuente se secó, porque eso era lógico. No, es que ella lo sintió. Después de 12 años estando igual y de mal a peor, ahora se siente bien. Ella ahora siente en su cuerpo que no tiene nada de eso, que ya ha sido sanada de esta enfermedad. Y pues bueno, ¿qué pasó después? Pues ella iba a huir. Ese era el plan de ella, el plan de escape, tocarlo e irse. Pero el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? A ver, fíjense en la escena en la que estamos. ¿Cuál era el afán principal en este pasaje? La hija de Jairo, hombre, se está muriendo. Y ahora Jesús se dirige a la multitud, a la gente que lo estripaba así, y le dice, ¿quién me ha tocado? No, estripado, ¿quién me ha tocado? ¿Qué pasa? Bueno, ¿quién ha tocado mis vestidos? Por lógica aquí diríamos, no, pues todo mundo, mano, lo está ahí apretujando. Eso le dijeron sus discípulos, eso le dijo Pedro. El versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Anda. Bueno,
Pues, como lo estamos viendo, a como también lo tomaron los discípulos, es que Jesús está preguntando aquí, ¿quién me ha tocado intencionalmente? No, con intención. Sí. ¿Quién me ha tocado con intención? Es la cuestión aquí. ¿Quién me ha tocado con un propósito? ¿Por qué? Porque es que Jesús sintió que salió poder de él. No era que Jesús andara por ahí sanando a todos o que salía poder para todos los que lo estipaban. No, esa no es la cuestión, esa no era la manera de Jesús sanar. Pero ahora, aunque sigue estripado intentando caminar, él para y comienza a mirar a las personas y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Si usted fuera Jairo, o bueno, si usted no fuera Jairo, si usted fuera madre o padre, y estuviera su hija enferma, y estando ahí con Jesús, diciéndole, le ruego que venga donde mi hija. Está muriendo. Ahora para Jesús y pregunta eso. Duro. Eso es duro. Eso es duro. O sea, como padre usted pensaría, mi hija, todos la están tocando. Es duro. Eso es duro. Entonces fíjense, tenemos la última esperanza para la hija de Jairo que está preguntando quién ha tocado sus vestidos. Y la última esperanza para la mujer de flujo de sangre. Después de que le responden sus discípulos, el versículo 32 dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, para ver quién había tocado. O sea, no es que solo se paró a preguntar, venga, ¿quién tocó mis vestidos? No, es que puso a buscar quién había sido. O sea, como que, no, este no. No, este no tiene, no. O sea, y Jairo ahí, desesperado por estar, pues no dice, pero pues, es obvio. La situación en la que estaba. Entonces tenemos a Jesús mirando alrededor de toda esta multitud que yo creo que solamente movía la cabeza así, porque lo apretaban, ¿no? Pero él dice que estaba mirando alrededor para ver quién había hecho esto. El versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces vean, ella al tocar el manto de Jesús, el plan de escape, pues era que no la viera ni que diera cuenta, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? La multitud no la dejó pasar, hermano. O sea, hasta ella escuchó la pregunta de Jesús. Ella vio la mirada de Jesús, a ver quién lo había tocado. Y pues claro, entonces dice aquí el versículo 33, que ella temió, tembló, y así temiendo y temblando, fue hacia Jesús. Así temiendo y temblando, fue hacia Jesús, se postró delante de él y le contó toda la verdad. Le contó toda la verdad. Ahora fíjense, ¿Jesús dónde estaba? Pues camino hacia la casa de Jairo, ¿cierto? Lleno de personas. Y ahora la mujer viene, se postra delante de Jesús y cuenta toda la situación en la que estaba, lo que ella pensaba hacer para ser curada, y la escuchó toda la multitud. Toda la multitud. ¿Qué? Exacto. Toda esta multitud diciendo, ella me tocó, ella pasó por aquí. Mientras ella temblando y temiendo, contándole a Jesús esto, delante de todos. O sea, además de 12 años de ser menospreciada, de su enfermedad también, ahora delante de todos está diciéndole a Jesús pues su situación, y que todos estaban dando cuenta que ella los había tocado al pasar. Esto también es duro. Yo creo que ahí Jairo dijo, uy, mano, no. O sea, además de la preocupación de que su hija estaba muriendo,
pues él también debió haber tenido algo de pesar por esta mujer. Pero bueno, después de que le cuenta toda la verdad, el versículo 34 le dice Jesús, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La pregunta aquí clave es: ¿qué sanó a la mujer? ¿El manto de Jesús o su fe? Su fe en Jesús. Su fe en Jesús. Pero ahora, ¿qué era lo que faltaba? O sea, ¿por qué es que Jesús se para en medio de este afán, en medio de tantas personas, a preguntar quién lo tocó? Para decirle, solamente para decirle a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, has quedado sana de tu azote. Esas palabras, por esas palabras Jesús quedó. Esta era como la confirmación de la palabra de Jesús para que esta mujer quedara salva, quedara sana, quedara curada totalmente de su enfermedad. Porque el que sana, el que restaura es Jesús. Por eso es que vamos a Él. Por eso esta mujer fue a Él, para ser restaurada. Ella de una manera así incorrecta. Pero su propósito pues se cumplió. El que la restauró fue Jesús. ¿Sí? Y bueno, al ver esto, nosotros podríamos decir: uy, no, excelente, severo. Pues Jairo, con este afán de la hija, mano, no se preocupe, mire, ya está sanando aquí a una mujer. Él tiene el poder para eso. Espérese un ratico hasta que lleguen, ¿no? Podríamos pensar eso. Pero después que esta mujer se va, dice el versículo 35, que mientras él aún hablaba, él no había terminado de hablarle, de decirle: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué le dijeron? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué habrá pensado Jairo? Mano, por quedarse ahí parado, pregunta. No. O sea, podríamos pensar eso. Pero él no tuvo palabra alguna. No tuvo palabra alguna. No tuvo que decir. Pues sí, porque la hija había muerto. Y porque le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Vean que es un principal de la sinagoga. Y puede ser que familiares, dice que los de la casa de él, fueron y le dijeron que no molesta al maestro. Que su hija era una molestia. Ya se acabó esa molestia, dejen molestarle. O sea, duro. Peor, ¿qué palabras va a decir él? Destrozado. Ven, entonces en lugar de fortalecerse él, porque él sabía y había visto que Jesús había sanado a muchos enfermos, y ahora ve en vivo y en directo, en medio de un afán, que sana a esta mujer. No, pues sí, él puede curar a mi hija. Pero ahora viene y le dice: no, su hija ha muerto, no moleste más al maestro. Duro. Sin embargo, aquí el versículo 36 dice que Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y en ese versículo es interesante, porque lo que nos dice es que Jesús ignoró lo que le dijeron a Jairo. Lo ignoró. Pues no porque no fuera cierto, sí, la hija había muerto. Pero Jesús sí lo escuchó, pero lo ignoró, lo pasó por alto. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que importa no es lo que dice la gente, es lo que dice Jesús. Y ahora se acerca y le dice a Jairo: no temas, cree solamente.
Y bueno, pues siguieron caminando y el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Estaban de luto enorme, de luto ruidoso, porque la niña había muerto. Bueno, pero lo que pasaba como tal es que esas personas que gritaban y lloraban, pues eran actores, digamos así como que actores. Le pagaban, eran profesionales para ir y, digamos, así como se contrata a... ¿Cómo es que se llama? Los de las fiestas. Los animadores, sí, así como se contratan animadores para las fiestas. En este tiempo contrataban a los de luto, a los llorones. Y a un día de hoy, bueno, aún hoy. Y eso es triste. Bueno, él era un principal de la sinagoga, ¿no? Todo el mundo tenía que saber que él estaba de luto. O sea, claro. Entonces había que llorarle con más fuerza, pues para que paguen, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo eso? Porque cuando llega Jesús, versículo 39, dice que entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué tanto alboroto? ¿De qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué respuesta le dicen ellos? Se burlaban de él. Ah, no, mucho lloro, ¿no? O sea, tanto era el lloro que le quedan ganas hasta para burlarse de él. No, esos eran actores de mentira. No era sincero este lloro. No era de verdad, era falso. Y bueno, entonces lo que hizo Jesús es que sacó a todos de la casa, solamente dejó al padre y la madre y a los que estaban con él. ¿A quién? Pues a Pedro, a Juan y a Jacobo, el hermano de Juan. Y fueron donde la niña y bueno, pues ¿qué pasó? Él tomó la niña, le dijo Talita Cumi, que ¿qué significa? Que traducido es: niña, hijita, a ti te digo, levántate. Aquí es donde Jesús le está demostrando a Jairo: lo que importa no es lo que diga o haga la gente, lo que importa aquí es lo que él dice, lo que él hace. Y ahora levanta a la niña. Dice Lucas que su espíritu volvió en ella, le dio vida. 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. La niña tenía 12 años. Entonces fíjense que cuando esta niña nació, la mujer del flujo de sangre comenzó su enfermedad. Y ahí fue de mal en peor. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. La obra del Señor. Entonces, además de la que la relacionaba era las personas apretando a Jesús mientras iba a sanar a la niña, también era pues este tiempo, digámoslo así. Cuando la niña nació, la mujer comenzó con su enfermedad. Y ahora ya 12 años después, cura la mujer y da vida a la niña. Y se espantaron grandemente, termina el versículo 42. O sea, no se asombraron, se espantaron. Se espantaron con grande temor. O sea, no era cualquier cosa. Solamente le habló a la niña y se levantó. La devolvió a los muertos después que había tanto alboroto porque ella había muerto. Claro, es que ellos sabían que estaba muerta. No es que Jesús le hubiera dicho: no, es que ella está en coma. No, ella estaba muerta. ¿Sí? Ella está muerta. Lucas dice que ella estaba muerta, que las personas sabían que ella había muerto. Pero cuando Jesús le dice que no está muerta sino duerme, es porque importa lo que Él va a hacer. Y es ahí donde le da vida. Pero termina diciendo: pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Bueno, primero el alboroto de que había muerto, ¿cierto? Todo el mundo lo iba a saber, sí. Pero ¿por qué Jesús lo hace? Por lo que sigue. Y dijo que se le diese de comer. Hombre, la niña tenía hambre. No importa que usted vaya y le cuente a la otra persona. No, la niña tenía hambre, déle comer, está viva. ¿Ven? Entonces Jesús aquí lo tenemos como la última esperanza para la hija de Jairo y la última esperanza para la mujer del flujo de sangre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su última esperanza? ¿Ustedes qué dicen?
No, no debe ser así. Cristo no debe ser la última esperanza, debe ser la única esperanza. ¿Ven? ¿Qué había pasado con Jairo? ¿Qué había pasado con la mujer de flujo de sangre? La mujer, 12 años perdiendo dinero, 12 años siendo rechazada, 12 años de mal a peor, de médico, le dijera, no, nada. Y ahora como ya no tenía nada, como última opción, Jesús. No, con nosotros no debe ser así. No tengamos a Jesús como última esperanza, sino como nuestra única esperanza. Como nuestra única esperanza. ¿Por qué? Bueno, pues Él tiene el poder para vencer cualquier enfermedad. Y más aún para vencer cualquier situación, para resolver cualquier problema. Cristo también aquí vence la muerte dando vida. ¿No? Aquí lo hizo con la mujer, con la niña, la hija de Jairo. Cristo venció la muerte dando vida. Sí. Y más allá, Cristo venció la muerte eterna, dando su vida. Dando su vida en la cruz. Por eso es que Él debe ser nuestra única esperanza. Y bueno, pues, ¿qué aprendemos aquí? Que no importa la situación económica o la posición social que tengamos entre las personas, todos necesitamos estar delante de Jesús, postrados a sus pies, ricos, reconocidos, pobres, rechazados, menospreciados. Todos necesitamos estar a los pies de Cristo. Todo el tiempo. No a la última opción o la última instancia. No. Todo el tiempo. Y bueno, algo que quiero que les quede, además de todo, son las palabras de Jesús cuando le dice a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas personas dicen tener fe en Jesús, pero temen lo que dicen los demás, temen a lo que le hagan los demás, temen a cómo viven los demás. Eso no importa. Lo único que importa es lo que dice Jesús, es lo que Él hace, es lo que Él nos dice aquí en su palabra. Por eso debemos creer y no temer. Lo que vence el temor es la fe. Lo que vence el temor es el creer, pero el creer a Cristo. Creer en Él y creerle a Él. Dejar todo en las manos del Señor, porque Él sabe cómo manejar todo. Jairo pudo haber estado afanado por la hija y Jesús se paró a mirar a las personas. No, es que Él tiene controlado todo. Él tiene controlado todo y tiene cuidado de ti, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, y no se atrasa en su agenda. Aquí no se atrasó con la hija de Jairo porque apareció la mujer, no, ese era su plan. Él sabe cómo manejar todo, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces las personas a nuestro alrededor pueden decir mucho contra de nosotros y hacia nosotros. Pueden decir muchas cosas, pero solo lo que importa es lo que dice Jesús. A Jairo le dijo cree solamente. A nosotros nos dejó 66 libros para creer solamente y no temer. A Jairo le dijo 4 palabras. A nosotros nos dejó muchísimas aquí en su palabra, en la escritura. Esto es lo que debe importar. Esto es lo que nos debe importar. Y bien, como Él dio vida a la niña de Jairo, nosotros sabemos que algún día, pues, nos llega la hora. Vamos a morir. ¿Estamos vivos? Pues vamos a morir, ¿cierto?
Pero, aunque muramos, ¿quién es el que venció la muerte? Cristo. Y como venció la muerte, Él mismo nos va a resucitar cuando muramos. Cuando Él vuelva, nos va a resucitar. Si aquí ya estemos muertos, ¿no? Si no, pues Él va a transformar nuestro cuerpo. Pero de que nos resucitará, porque Él venció la muerte con su muerte. Él muriendo, pero también resucitando. Y como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso lo que la gente dice no importa, sino lo que Cristo dice en su palabra. Bien, vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, porque allí nos dejas, oh Dios, todo lo que necesitamos para nuestro vivir, para nuestro andar en esta vida que tú nos has dado, para vivir para ti, saber cómo agradarte, saber cómo conducirnos. Ayúdanos, oh Señor, y guíanos por medio de tu palabra, esperando en ti, teniéndote como nuestra única esperanza de que algún día volverás, oh Dios, para quedarte para siempre con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos guardes, que siempre se haga tu voluntad en nosotros y que nos des esperanza en ti, para esperar en ti, esperar en tu voluntad, esperar tu tiempo, siempre tenerte a ti como nuestra única y sola esperanza, darte la gloria y la honra siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, recuerden, no teman, crean solamente. Nos vemos Dios mediante este domingo, nuestro culto.